Bueno, y Sofía no se baja del escenario porque sigue ahora como entrevistada presentando La máquina de los deseos, que es su última publicación, ¿verdad? Que tenemos una colección de relatos, de historias cortas, que navegan entre lo metaliterario, homenajeando mucho al mundo del libro, un poco Wayne, un poco de ciencia ficción especulativa, y todo unido, yo diría, un poco por el concepto de la máquina. Podría ser. Para mí el mundo del relato es una cosa apasionante porque es un mundo lleno de posibilidades y me gustaría saber, así como primera pregunta dentro de, sin meternos todavía en los relatos, ¿cómo sería la forma en la que tú exploras la idea y qué es lo que te va más, la ejecución de la idea o la idealización de la idea? Buenísima pregunta. Pues la idealización de la idea es algo que a muchísimos escritores es lo que nos lleva a escribir, ¿no? Es como esa pulsión de soñar con esa obra que tú te imaginas en tu mente, que es ya tan perfecta y que tiene todos esos ingredientes que siempre te han cautivado. Y al mismo tiempo es uno de los motores, ¿no?, que nos impulsa a hacer páginas y páginas y páginas. Y por otra parte es una meta imposible, ¿no? Es la zanahoria del caballo. Para mí los relatos es un espacio de libertad total, porque incluso en las novelas largas que he hecho, que pongo aquí las dos que para mí son más auténticas y en las que he sentido realmente más libertad para desarrollarlas, claro, el propio formato de la novela te exige una agenda, ¿no? Te exige determinadas, Tiene una estructura. Tiene una estructura, tiene sus actos, tiene sus historias, no te lo puedes saltar muchísimo porque sería realmente marciano. Sin embargo, el relato cabe, ¿no? Cabe esa posibilidad de repente a un tercio del relato o a los 2/3 de voy a hacer lo que me dé la gana. Y en este sentido en los relatos no me hago una escaleta, como sí que hago en las novelas, sobre todo en las que escribo por encargo, ¿no? Yo soy muy de mapa, pero en los relatos es como, no, esto es todo para mí, ¿no? Aquí voy a hacerlo y me voy a dar el gustazo de realmente dejarme llevar. Y explorando un poco La máquina de los deseos, aunque sean solo 8 textos, me imagino que fue difícil encauzar la idea, que alguien se tuvo que leer unos cuantos cientos de relatos para sacar un hilo común que tiene, o que yo se lo veo por lo menos, entre esto que os decía de la idea de la máquina, de la idea del libro en sí mismo como máquina. ¿Cómo fue la selección y la idea de aglutinarlo todo en un solo libro? Afortunadamente no lo tuve que hacer yo, porque sería diferente. Muchos de estos relatos los escribí originalmente en inglés y ya había salido una colección en Estados Unidos con algunos, que además tuve muchísima suerte porque tuve una recepción muy buena. De hecho, uno de los relatos fue incluido en 2 antologías de lo mejor del mundo, que fue como... Y otros estaban escritos originalmente en castellano para diferentes concursos y publicaciones, y tenía en realidad, le mandé a la editora 22, no cientos, que me gustaría tener una vida tan larga, ojalá. Pero sí, Sara Herculano, la editora, escogió de ese cuerpo de 22 relatos, que eran a su vez los que eran de tema metaliterario, estos 8, un poco con el criterio de su propia línea editorial, que es efectivamente lo que has mencionado antes, ¿no? Que son los géneros intersticiales y limítrofes, y luego, claro, su trabajo de editora para elegir el título del libro, que en inglés se titulaba, la otra versión, Todo está hecho de letras. Qué guay. Creo que en La máquina de los deseos hay esta idea del libro como objeto físico, sobre todo un par de relatos muy en concreto. Uno de ellos es El libro pequeñito, que hay una muñeca que fabrica libros directamente. Da un poco de mal rollo, ya os lo digo, el final sobre todo. Y otro Stage, que es de los que a mí más me gusta, en los que el formato largo, digamos, de lectura o de lenguaje se está perdiendo. Y hay un señor que tiene una especie de biblioteca y les enseña la importancia de la lectura. ¿Qué importancia crees que tiene el libro físico como objeto sí a día de hoy? Estoy un poquito pesimista respecto al formato físico del libro, la verdad.
me parece que la industria editorial está como haciendo realmente lo que puede, pero que ni tenemos espacio en las casas, ni tenemos a lo mejor, ni tiene sentido desde el punto de vista ambiental, ¿no? Tener el libro en papel. Pero aún más me preocupa la pérdida del lenguaje. Y creo que es un proceso en el que estamos clarísimamente instalados, ¿no? O sea, Internet nos permite muchísima variedad, ¿no? Horizontal, tenemos disponibles todos los contenidos, pero tenemos disponibles un párrafo, una página. Entonces, no sé qué pasará cuando las personas pierdan la capacidad de leer 200 páginas y extraer un mensaje de 200 páginas, ¿no? Hubo una encuesta hace unos años que analizaba el alfabetismo funcional entre las personas españolas y decía que 3 de cada 5 españoles no eran capaces de resumir satisfactoriamente un texto de 6 folios. Así que es este punto, ¿verdad?, en el cual dices, madre mía, ¿qué nos pasará como especie cuando perdamos la complejidad de la comunicación? Y de eso va Text, que fue el relato que hice para el primer Alucinadas y que habla efectivamente de cómo los mensajitos de texto del móvil con los iconos, ¿no?, y las formas muy abreviadas del lenguaje se contagian a las formas orales y hacen que el lenguaje esté comprimido en monosílabos y en vez de tener un rango léxico de decenas de miles de palabras, pues tiene solo unos pocos miles. Hay otro texto, yo creo, también en la colección que aborda mucho este tema del lenguaje acortado o de recibir, digamos, las historias de forma resumida, que es el sonido de la cereza, el crujido de la cereza al romperse, que es un relato en que la literatura o las historias las recibimos en una especie de cintas que llegan directamente al cerebro como droga, así básicamente. Y aparte de esto, te quería hablar de cómo crees que el lenguaje está mutando cada día, que nos comunicamos a veces en memes o nos comunicamos en stickers directamente. Si crees que esto podrá hacer que haya un auge del relato corto o de las historias en audio en pos de la novela larga, que es lo que estabas comentando. Sí, a ver, la novela larga en realidad es reciente, ¿no? Fue solo el 19 cuando empezó a instalarse como formato y a partir de ahí se ha ido reduciendo cada vez las novelas comerciales, tienen una longitud media más breve y me parece fenomenal que haya novelas largas, pero tampoco nos lo permite, ¿no?, la sociedad contemporánea decir, venga, me voy a leer un tocho de 600 páginas. Y creo que, por una parte, es una buena noticia porque los relatos cortos han sido muy difíciles de publicar y ha habido a lo mejor menos interés por ellos y, sin embargo, es uno de los formatos en los que hay más maravillas, ¿no? Los relatos breves de Cortázar, de Kelly Link, de Sturgeon, ¿no? Son algunas de las verdaderas joyas, claro, joyas. Así que creo que volver al relato corto y no perderlo es una maravilla. Y luego, respecto a este relato, muchos de ellos hablan de escritores reales que existieron. En este caso no puedo decir cuál es porque es spoiler. Pero sí que es un autor fetiche de casi todos los que estamos aquí y mezcla una anécdota de su vida personal y hace un homenaje a su mundo, ¿no? Y a esa cualidad, a esa cualidad alucinatoria que puede llegar a tener la expresión verbal. Porque, como acaba de decir, es que en La máquina de los deseos hay mucho homenaje y hay muchas apariciones estelares de muchos autores y uno de ellos es Angela Carter, que protagoniza un relato que parecía escrito por ella misma, un poquito. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Yo diría que sí, directamente. Y quería que hablaras un poco de cómo fue la idea de ir introduciendo dentro de esta metaficción todos esos personajes que conocemos dentro de las historias. Bueno, es que aquí nos pasa a todos, seguro. O sea, yo pienso en Terry Pratchett y a veces me echo a llorar, ¿no? O sea, es gente por la que tengo un afecto y siento que son más mi familia que personas de mi familia, ¿no? El amor que puedes llegar a tener por alguien que te ha dado, que te ha abierto, ¿no?, el cerebro en un momento dado, que te da todas esas horas de placer y de aprendizaje y de reflexiones, es una cosa que a veces me sobrepasa. Entonces sentía la necesidad de hablar de algunas de estas figuras. Angela Carter, yo cuando la descubrí no me lo podía creer. Decía, ¿qué es esto?, ¿no? Era tan diferente a los libros que había en casa de mis padres, a lo que me habían hecho leer en el colegio, ¿no? De repente era abrir una puerta literalmente a otro universo.
Y además justo coincidió con la época en la que empecé a trabajar y me acuerdo que me gastaba una pasta, porque era la época en la que estaban todos saliendo en tapadura en la estantería de la FNAC, que poco después fue solo Stephen King, ¿no? Y lo es, a día de hoy. Claro, a día de hoy lo sigue siendo, ¿no? En ese momento había un abanico de autores y ahora ya solo hay uno, cosa que también es otro fenómeno, ¿no? de nuestra situación actual. Y entonces, efectivamente, es un relato sobre la figura de Ángela y sobre mi libro preferido de ella, que es El Dr. Hoffman y las maravillosas máquinas del deseo, que es una barbaridad de libro. Es que ese relato es maravilloso, pero mi favorito es que tengo que hablar de él, que es, es que no me sale nunca el título, no te puedes cargar a Frozen Club. En él hay una creadora de una saga de fantasía ultra larga de 80.000 volúmenes, vamos a decirlo así, y se quiere cargar a un personaje. Pero en la empresa, porque ya es propiedad de una empresa la serie, no le deja. Entonces, es este relato el más humorístico, pero también creo que es el más crítico con el mundo de la industria. Sí, el mundo de la industria la verdad es que nos da alegrías y también grandes. Esta autora es la que no puede ser nombrada por varios motivos. Y es una persona que a todos los que estamos aquí también, sobre todo a los más jóvenes, nos ha influido muchísimo. Y luego dices, madre mía, ¿no? La fractura, ¿no? Entre la obra y el ser humano. Aquí me divirtió muchísimo en este relato, porque he hecho una versión inventándome otros nombres y otras situaciones ligeramente paródica, pero no tan ligeramente, porque en realidad podrían estar, ¿no? De la saga más conocida de fantasía de todos los tiempos. Entonces, este relato sí que tiene realmente varias capas de lectura. Por una parte es efectivamente la crítica brutal, ¿no? a la figura del escritor como vendedor de sí mismo, la necesidad de estar complaciendo al público casi en tiempo real, porque el último libro de esta saga, ella misma lo dijo en entrevistas, ¿no? Que había sido modelado a partir de los comentarios de los fans, ¿no? De los deseos de toda la masa de personas alrededor del mundo que seguían la serie. Y luego, por otra parte, tiene mi propia reflexión, ¿no? Acerca del tema de los libros originales, estos que no pueden ser nombrados. Y me lo he pasado súper bien escribiéndolos. Y esa parte, es verdad que no todos los lectores llegan a ella, pero bueno, creo que no es necesario para comprender el relato. No, es fácil de entender y la crítica es visible rápido, se ve bien, pero si además eres lector de sagas largas, te hace bastante tilín el relato. Por eso yo creo que es de mis favoritos dentro de esto. También quería hablar un poco de la creatividad o de dónde surgen las ideas o de dónde surge en la escritura. Y para eso quería hablar un poco de Las puertas de Barcelona, que es un relato donde una especie de Joan Perucho, por ahí. Bueno, Joan Perucho sí. Mismo, pero sí. Alter ego ahí puesto. Sí. Escribe biografías falsas de gente, una enciclopedia mundial. Este relato me lo pidió un editor para la Eurocon de Barcelona, entonces el requisito era que tenía que suceder en Barcelona, pero como iba a ser escrito originalmente en inglés, me apetecía hacer también el juego metaliterario que fuera el homenaje a un escritor británico. Entonces, claro, me puse ahí, tuve una época muy, muy divertida, muy fértil de investigar, entonces ya di con el puntito del hallazgo, que es que en una de las novelas de Herbert G. Wells, Barcelona es la sede de la enciclopedia, es el lugar del mundo. Es una especie de distopía en la que todo está muy, muy organizado, entonces solo hay un sitio donde se almacena el conocimiento y es precisamente la ciudad de Barcelona, ¿no? Entonces de repente me da Dante Perucho a la cabeza y lee el relato. Es el relato que ha tenido la suerte, ¿no? De aparecer, tener muy buena recepción y de ser traducido incluso al chino y al coreano. Lo han llegado a traducir con las antologías estas. Y para mí es un texto muy, muy querido, la verdad, muy emocional. Pues eso, por todo lo que decimos, ¿no? De que lo que escribimos a veces parece que lo escribimos en agua y que va a ser borrado, pero es imposible saber cuánto de ello va a permanecer. Ahora nos vamos a ganar algún enemigo, porque yo estoy contigo en este campo, pero yo también odio la Navidad. Y hay un relato que se llama Sándwich de pepino en pan sin corteza, donde el infierno son las verdaderas navidades.
Efectivamente, es un poco así, ¿no? Y hay otro relato también con este tema que se quedó fuera de la antología. Este relato partió de una frasecita que dijo Terry Pratchett en una entrevista. Simplemente una frase. Entonces dije, ¡guau! Y a partir de ahí ya como que se desarrolló toda la idea en mi cabeza. Es uno de los relatos más humorísticos porque es verdad que también el humor es algo muy importante para mí, como se ve en estas novelas. Sobre todo cuando intento hablar de algo que es muy importante para mí, que me da rabia, ¿no? que me causa realmente una frustración vital enorme. Mi única herramienta para poder hablar de eso sin poner una bomba es el humor. Y bueno, este relato habla efectivamente de la Navidad y de cómo la normatividad sociofamiliar puede llegar a convertirse en una pesadilla, una auténtica pesadilla. Y ahí también me da el gustazo de hablar de varios autores queridos que han escrito sobre el tema de la Navidad y que la han construido en cierto modo, ¿no? Sobre todo Dickens. Hay mucho homenaje por párrafo en ese relato. No sé si hay alguna pregunta por el público. Quería preguntar, has estado hablando sobre la necesidad de la situación de hoy en día, de que está desapareciendo el lenguaje y tu preocupación por ello, pero al mismo tiempo has publicado un libro de relatos que precisamente favorece a ese tipo de público. ¿No resulta eso contradictorio? Y también, ¿cómo revertirías esta situación y harías que la gente volviera a poder leer libros largos? Perdona, que no me he enterado. ¿A qué tipo de público? ¿Cuál? Al público que es incapaz de leer muchas páginas seguidas. Ya. A ver, estos relatos no son sencillos, o sea, no son, la verdad, no son una lectura mainstream, porque precisamente están cuajados de referencias, pero sí, por supuesto, en mi vida real, en la parte de mi vida que me da dinero para pagar las facturas, escribo libros con diferentes niveles de lectura, ¿no? Y creo que también pueden ser muy útiles en un momento dado, ¿no? A ver, me acuerdo, nunca se me olvidará, que estaba en la Feria del Libro de Madrid, entonces me llegó una señora, una niña súper tímida, una chica de como 14 años, tímida, de estas brutal, ¿no? Que no puede hablar, que estaba dos pasos por detrás de la madre, paralizada. Entonces me viene la madre y me dice, muchísimas gracias por tu libro, porque es el primer libro que se ha leído mi hija. Y la señora tenía una gratitud. Entonces, claro, a veces tienes esos momentos, ¿no? Que dices, madre mía, ese libro que escribí no es el que yo habría leído a esa edad de ninguna manera, pero yo tampoco una lectora estándar, ¿no? Entonces, es necesario que haya libros de todos los tipos y que haya la mayor variedad posible, que en ese sentido es el mundo que tenemos, ¿no? Mucha más oferta de la que podemos tolerar. Y luego, también, lo de que seamos capaces de leer textos súper largos, no estoy segura de que sea mejor o peor. No lo podría predecir, no sé qué pasaría, ¿no? El pueblo más culto de todos los tiempos generó una matanza de 6 millones de personas. Entonces, yo no sé si a mí, desde luego, respecto a mi trayectoria personal, que ha sido de bibliófila obsesiva, me parece una pérdida, pero ¿quién soy yo para pedir que todo el mundo tenga que ser como yo? ¿Alguna pregunta más? Hablabas de una frase de Terry Pratchett. ¿Qué frase es, por favor? Si la recuerdas. Sí, bueno, lo dijo en una entrevista, entonces en una entrevista así, él era gracioso, claro. Entonces le estaban preguntando cuál era su sabor de sándwich preferido. Entonces menciona dos tipos de sándwiches súper británicos que nadie nos podríamos comer aquí. Entonces uno para él era el paraíso y otro era el infierno. Y claro, es gracioso también porque para nosotros los dos son el infierno, sí. Con de pepinillos, con no sé qué. Totalmente. ¿Alguna más por ahí? Has hablado mucho de juegos metaliterarios y de reflexiones sobre la literatura, libros participantes y tal. Quería preguntar si hay algún autor teórico, como Jacobson o algunos autores lingüistas que nos quieras recomendar o que te hayan ayudado para el desarrollo de libros. Estudié unos años teoría de la literatura en la universidad y justo la lingüística no era lo mío. Sin embargo, los textos de Steiner, especialmente Antígonas, fueron realmente muy importantes para mí.
Muchísimas gracias a todos. Hay libros de Sofía aquí en los stands aquí al lado, estarás ahora firmando un ratito y si la paráis por la calle también os firma seguro. Muchas gracias.